Bien, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar. Vamos a compartir material, ¿eh? Es semana de repaso, son preguntas y todas ya lo hemos hecho en clase o lo han hecho en clase, así que simplemente es un recordar y de lo que han hecho en clase. A ver, vamos a compartir. Bien, se visualiza, por favor, confírmeme. Confírmeme si se visualiza, por favor. Bueno, supongo que sí. Sí se ve, profe. A ver, un minuto para que conteste la pregunta uno. ¿Qué dices? Para ti, ¿cuál sería la respuesta? Un minuto. Bien, ahí se habla de acciones que debería tomar el Estado, acciones que debería tomar un gobierno. Y cuando se hablan de acciones que debería tomar un gobierno, un Estado, se habla de política económica. Esa sería la respuesta. Política económica. Correcto, correcto. Bien. Según, de acuerdo a eso, se hace referencia. En la primera línea hablan de la respuesta del gobierno, del Estado. El Estado tiene que hacer algo para solucionar el incremento de los precios, el aumento del costo de vida, etcétera. Política económica sería. A ver, la dos, un minuto también para que contestes. Vamos, tú mismo es. A ver qué dicen en el chat. ¿Cuál es la respuesta? Según ustedes en el chat. A la pregunta 2. Muy bien. Porque el gobierno es el que intervino para que la economía se reactive, ¿no? Para que el sector de construcción y en general, para que los sectores económicos se recuperen de alguna crisis. ¿Y quién propone que el gobierno debe intervenir para salir de la crisis, para reactivar la economía, para aumentar la demanda a través de obras públicas, ayuda a las empresas, etcétera? Keynesianos.
Los keynesianos. Correcto. La respuesta a la pregunta 2, la de keynesiana. Los monetaristas y los clásicos y los neoclásicos dicen libre mercado. Ellos están en contra de la participación están a favor de la reducción de la participación del Estado. Bueno, y los socialistas plantean otra cosa, que el Estado asuma todo, y eso no dice el enunciado. La respuesta sería la de dado. La respuesta sería la de dado. Correcto, correcto. ¿Alguna duda al respecto? ¿Por qué no es no, por qué no es otra la respuesta? Bien, seguimos. A ver, la pregunta 3. ¿Qué dices tú acerca de la pregunta 3? Hablan del precio del petróleo y en general hablan de los precios. ¿Qué puedes decir acerca de los precios? No te olvides que los precios se determinan por cambios de la oferta y la demanda. Cambios de la oferta, cambios de la demanda, hacen que los precios suban, hacen que los precios bajen. En la pregunta 3 habla del precio del petróleo. Ha batido récords en los últimos años, ¿no? 123 el barril, año 2022 como nunca, ¿no? Estaba por los suelos el precio del petróleo, en el año 2022 se disparó, principalmente por la mayor demanda, ¿no? Las economías se estaban recuperando y lógicamente una economía que se recupera necesita cada vez energía. La principal fuente energética del mundo es el petróleo, ¿no? Pero también critican que para agosto sufrió una reducción a $90, pero lamentablemente eso no se reflejó en el consumidor final, ¿no? En el precio para el consumidor final. Bien, la pregunta gira en torno al precio del petróleo o puede ser el precio que tú quieras de cualquier producto. ¿Dónde se determinan los precios? En el mercado. ¿Y en qué etapa del proceso económico se forman los mercados? ¿Cuál sería la respuesta para ti? ¿Qué dices tú? Bien, la respuesta es la circulación. De dado. La respuesta es la circulación. En la circulación interactúa el productor traslada sus productos hacia el consumidor, donde van a interactuar en los mercados. Y producto de dicha interacción se determinan los precios. Los precios suben, los precios bajan por acción del mercado, por cambios de la oferta y cambios de la demanda. Correcto. Bien. 4. La 4. De lo siguiente, a relacionar explotación de gas natural, el segundo son créditos hipotecarios, el tercero es concierto de Coldplay y Guns N' Roses en Lima, y el cuarto es ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Y ahí están los tres sectores. Lógicamente que uno de los de números romanos se tiene que relacionar con cualquiera de esos. Bien, a ver, dígame. Sector primario, no te olvides que es explotación de recursos naturales, extracción de recursos naturales, extracción de materias primas, explotación de materias primas, agricultura, ganadería, pesca, minería, por ejemplo. Secundario es la transformación, pues las fábricas, la industria. Y ahí también está la construcción, ¿no? Porque la construcción también se incluye en el sector secundario. Y el sector terciario se refiere a la producción de servicios.
En general, todo tipo de servicios. Bien, ¿qué dices tú? Minutos para que respondas la pregunta 4. Explotación de gas natural sería extracción de recursos naturales, pues. El gas de la tierra, del subsuelo. Contacto con la naturaleza sería primario. Uno sería con C. No, primario, no, 1B. 1B. Créditos hipotecarios los brindan los bancos y los bancos realizan servicios, específicamente servicios financieros y cobran por esos servicios la tasa de interés. Servicios, todo tipo de servicios financieros, comercio, etcétera, todo tipo de servicios. Entretenimiento. El enunciado 3 también es un servicio. Los conciertos se consideran como servicio de entretenimiento. Entonces, la 2 y la 3 con la A. La 2 y la 3 con la A, porque son servicios. Y el enunciado 4 es, no dice el aeropuerto Jorge Chávez, porque eso es eso sería transporte, servicio, no dice eso. Dice la ampliación, es decir, construcción de una nueva pista en el aeropuerto, construcción de una torre de control o ampliación de esa torre, ampliación de las pistas, eso es construcción. Sector secundario, 4C. Por eso que el enunciado 4 es construcción y la construcción, repito, está en el sector secundario. Sería la B de bueno la respuesta, ¿no? La B de bueno. ¿Preguntas? Bien. No hay preguntas, seguimos. La 5. ¿Cuál sería la respuesta a la 5? Bien, la pregunta 4, ¿qué dices? No, la pregunta, la 5 sería. 5, ¿no? Bien, la 5 tiene que ver con los service, lo que está siendo cuestionado en los últimos años, ¿no? ¿Qué se entiende por service? Que una persona trabaja en una empresa, pero laboralmente tiene contacto directo para la empresa, pero legalmente no tienen ningún trato directo, sino indirecto a través de un intermediario. Y esto generalmente son para las labores complementarias de la empresa, aunque ya eso se desvirtúa, ahora se contrata bajo los servicios a cualquier tipo de trabajador. Generalmente es para, esto les explico rápido, una clínica, una clínica. ¿Cuál es la labor principal de la clínica? Servicios de salud. Y para brindar servicios de salud tiene que contratar a personal de salud, médicos, enfermeros, personal técnico, etcétera. A ese personal de salud, la empresa, la clínica, los tiene que contratar directamente, es decir, los tiene que pasar a planilla, los tiene que pasar a planilla. Tiene trato directo. Si el médico por esto del COVID se enferma, tiene derecho a indemnización, a descanso por enfermedad.
financiado por la misma clínica, que es su empleador. Pero ¿qué dice la norma? Que para las labores complementarias del negocio, se puede contratar a través de un service. Ejemplo de labor complementaria, limpieza. Es necesario que la clínica esté limpia, pero la ley señala que esta clínica puede contratar el servicio de limpieza a través de un service. Es decir, ese personal de limpieza va a trabajar físicamente para la clínica, pero ¿quién lo está contratando? El service. ¿A quién le va a reclamar derechos laborales? Al service. ¿A quién le va a exigir vacaciones? Al service. Si el personal de limpieza se contagia del COVID en la clínica se lava las manos, porque legalmente hablando, la clínica no lo contrató, aunque trabaje para ella, ¿no? Legalmente no lo contrató, sino lo contrató el service, que el service se encargue de todo. Esta es una forma que tienen las clínicas o las empresas en general de reducir costos, de evitar responsabilidades, pagar beneficios sociales, ya, que el servicio se encargue de todo. Y ese es el empleo multipartita, múltiples partes, porque hay múltiples partes. El trabajador, que es el personal de limpieza, la clínica y el intermediario. Esa es la idea del empleo multipartita, correcto. Sería la A la respuesta. La A sería la respuesta. Empleo multipartita. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. La 6, a ver. La tasa de desempleo en la mayoría, es decir, el desempleo no disminuye como se quiere, pues. Lo más importante es que un país tenga menos desempleados. Que tenga menos desempleados significa que la gente tenga más trabajo, ¿no? Los gobiernos tratan de contrarrestar. ¿Cómo harían? ¿Qué harían o qué tendrían que hacer los gobiernos para contrarrestar esa situación? Es decir, que disminuya bastante el desempleo. Está disminuyendo, sí, pero muy poco, ¿no? Lo más correcto es que el gobierno reactive la economía, lo que se mencionó en la pregunta 2, ¿no? Keynesianismo. El gobierno tiene que reactivar la economía. Aumentar el presupuesto de educación puede ser, pero eso es a largo plazo, ¿no? Hoy, concreto, el presente es reactivar la economía, obras, programas sociales, ayuda a las empresas para que contraten más gente, etcétera. ¿Correcto? La C sería la respuesta, reactivación de la economía. La C y la C. Esto es, sí, esta es pregunta fácil, ¿eh? De arranque. Eso es lo que se pide a todo candidato electoral. ¿Cómo va a ser reactivar la economía? Reactivando la economía, se incrementa la producción y al aumentar la producción, las empresas necesitan más gente. Esa gente que no tenía trabajo, ahora tiene trabajo. Disminuye considerablemente el desempleo. La 6, la C. A ver, la 7. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a la 7? ¿Qué dices? Ahí sería imperfecto, ¿no? Si el Indecopi, desde el momento que el Estado interviene en un mercado regulándolo, es porque hay problemas. En un mercado perfecto, el Estado no tendría que intervenir porque todos salen ganando. No habría quejas, el precio lo determinaría el mismo mercado, pero en la vida real los mercados son imperfectos. En los mercados imperfectos, algunas empresas se aprovechan de los consumidores, caso de los monopolios. En los mercados imperfectos, algunas empresas se aprovechan de los consumidores, algunas empresas se ponen de acuerdo para subir el precio, cártel, etcétera. Lo que existe en el mercado realmente es imperfección. Por eso que el Estado tiene que intervenir a través de sus leyes y a través de sus instituciones similares a Indecopi. La 7 sería la A, imperfecto. A ver, la 8 facilita es la 8. La 8 facilita. ¿Qué dices tú? 4 supermercados. 4 supermercados. Otros son 4 supermercados. Vamos, ¿qué dices?
Ya, los supermercados se pusieron de acuerdo para subir el precio, en este caso del pavo, producto muy consumido en fiestas navideñas. Normalmente tú tienes opciones. Si un supermercado te vende más caro, te vas al otro. Si, no quiero decir nombre, pero son los conocidos. Si vas a Plaza B y te están vendiendo caro, te vas a Metro. Si Metro te está vendiendo caro, te vas a Totus. Esa es la ventaja del mercado, ¿no? Que tenemos opciones, pero muchas veces, ¿qué hacen estas empresas? Se ponen de acuerdo, suben el precio y dejan sin opciones al consumidor. Lo perjudica. ¿Cómo se llama eso, por favor? Cuando las empresas concertan precios, se ponen de acuerdo y establecen un precio mayor, dejándole sin opciones, sin alternativas, sin capacidad de elegir al consumidor, por favor. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué Cartel. dices? Cártel, muy bien. La C, la D de dado. Muy bien. Cártel. Cártel. Bueno, ahí sería tilde la A, ¿no? Cártel, no cartel. Oh, no, está bien, ¿no? Está bien escrito, sí. Cártel, sí, sí. Estoy loco. Cártel. Cártel. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para determinar el precio. Correcto, cártel. Cártel. Creo que sí lleva tilde, no sé, no me acuerdo ya de las reglas de tildación. Corríjame si me equivoco. Bien, la 9 a ver. Porque cártel, ¿eh? Cartel, cártel. Corríjame si lleva tilde. A ver, la 9, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú acerca de la 9? Es capital lucrativo, pues. Ahí es facilito. Estamos contra el tiempo. ¿Por qué es capital lucrativo? Porque es un local que no, el dueño del local, él directamente no lo está destinando a la producción, sino lo está alquilando. No te interesa qué hace con ese local el que lo alquila. Tú lo estás alquilando, solo te interesa cobrar la renta. Sería capital lucrativo, algo que te genere un lucro, sin haberte preocupado en la producción, algo que te genera un lucro, sin haberte preocupado en la producción. No te interesa qué van a hacer en ese local. Lo que te interesa, repito, es cobrar la renta, el alquiler, ¿correcto? Por eso sería lucrativo. A ver, la 10. Las máquinas, los equipos, las máquinas, los equipos, los locales de infraestructura, desde el punto de vista clásico, son capital fijo. ¿Qué es el capital fijo? Aquel que se puede utilizar más de una vez. Las máquinas se pueden utilizar más de una vez, los equipos también, las herramientas también, los locales también, son ejemplos de capital fijo. En cambio, los insumos, la madera para producir muebles, la harina para producir pan, las telas para producir pantalones son ejemplos de capital circulante. Solo se puede utilizar una vez. Las máquinas, las herramientas, capital fijo, se puede utilizar más de una vez en varios procesos productivos, en varias rotaciones. En cambio, el capital circulante una sola vez. Correcto. Fertilizantes, capital circulante, ¿no? Porque se puede utilizar ese fertilizante que utilizas hoy para que sean más fértiles tus plantaciones, ya se ha utilizado. Ese mismo fertilizante no lo vas a poder utilizar, ya está utilizado, tienes que comprar más fertilizante. Por esa razón es capital circulante, correcto. Por esa razón es capital circulante. A ver, la 11. ¿Qué dice acerca de la 11? Mercado de bienes en donde se venden productos físicos, productos físicos. Ejemplo de bienes, alimentos o ropa. Eso lo venden en Centro Comercial Minca, ¿no? Vende bienes, alimentos, ropa, zapatos y hasta electrodomésticos, celular y otras cosas más. Servicios es transporte, telecomunicaciones, turismo. Servicios con terminal terrestre, Plaza Norte, porque brinda servicio de transporte, y con DirecTV, que son servicios de telecomunicaciones. Manpower es una agencia de empleo, tiene que ver con empleo, con contratación de trabajadores. Eso, el trabajo se considera un factor productivo. Manpower es una especie de agencia de empleo
que reclutadores se encargan. Una empresa necesita contratar gente y los contratan a ellos para que reclute, para que evalúe al mejor personal. Manpower tiene que ver con factores productivos. Entonces, mercado de bienes, uno con Minca, sería la B, ¿no? Sería la B, sí. La B sería. B de bueno. A ver, la 12, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú, la 12? Ah, esto lo que la duda que tenía, me acuerdo, ¿no? En clase, ¿no? Corpac no es una empresa. Corpac es una institución. Es una institución, digamos, una especie de institución reguladora que depende del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Es el que supervisa los aeropuertos, es el que administra los aeropuertos, es el que entrega las licitaciones a las empresas privadas para que manejen los aeropuertos. Es una institución estatal. Corpac, Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial. Tendría la responsabilidad de todos los sistemas de operación, correcto. Según este enunciado, Corpac tendría que mejorar los servicios de transporte aéreo en el Perú y en Jorge Chávez, ¿no? ¿Me entender? Eso sería el gobierno, pues, ¿no? El gobierno está metiéndose, el gobierno tiene que garantizar esto, ¿correcto? Esa es la idea. Si tú lees así a profundidad, esto lo tienes en tu separata. Si todo esto lo lees a profundidad, esto es de la semana 5 o 6, creo. Está hablando del Estado. Corpac es del Estado, el regulador de la aviación. Lima Air Partes es una empresa francesa que maneja el aeropuerto, pero ¿quién le encargó a Lima Air por Partes manejar el aeropuerto de Jorge Chávez? Copa, Copa que es el que da el visto bueno, pertenece al gobierno. La 2 es la B de bueno. La 2 es la B de bueno. A ver, la 13. Los productos que subieron sus precios y los que bajaron. Estoy hablando de alimentos, ¿no? Alimentos. Tú nunca puedes renunciar a los alimentos, pues. Principalmente los precios que han subido son los de los alimentos. No puedes renunciar a los alimentos, sí o sí tienes que consumirlos, son gastos fijos, pues. A los gastos que nunca jamás vas a renunciar, que se van a morir contigo, son gastos fijos. Los gastos mensuales son gastos periódicos que normalmente los pagas cada mes, ¿no? Que van a desaparecer el pago de un préstamo. Y los gastos discrecionales son los gastos superfluos. Cuando te la gana lo desaparece. Pero hay gastos que nunca jamás van a desaparecer, siempre te van a acompañar hasta el fin de tu vida. Y esos son alimentos, son ejemplos de gastos fijos. La 13 sería la B de bueno. A ver, la 14, ¿qué dices? Ya dice, las empresas, por si acaso, son las que demandan trabajo. Las empresas son las que demandan trabajo. Los trabajadores son los que ofertan trabajo, por si acaso. Yo estoy ofreciendo mi trabajo. ¿Quién está comprando mi trabajo? La empresa Marcos, en este caso. En el mundo de la educación preuniversitaria, la empresa Marcos representa la demanda de trabajo porque quiere contratar profesores. Yo representaría la oferta de trabajo del profesor que brinda su servicio de trabajo. Bien, sería la B de bueno, la 14, la B de bueno, demanda de trabajo. Correcto. Pregunte, por favor. A ver, la 15. Doña María tiene... ¿Cuál sería la respuesta?
está subiendo el precio del pollo. Y al subir el precio del pollo, lo que está haciendo es que la persona, en este caso doña María, quiera comprar menos pollo. Pero lo que está pasando es que va a consumir menos pollo por causas del precio. Va a disminuir su cantidad demandada. Profe, ¿por qué no es la demanda? Porque la demanda cambia cuando cambian los otros factores. Si la persona compra menos pollo, pero porque tiene menos plata, ahí lo que está influyendo no es el precio, sino otro factor. Ahí sí va a disminuir su demanda. Si la persona compra menos pollo porque le deja de gustar el pollo, ahí sí va a disminuir su demanda porque está cambiando un factor distinto al precio. Pero en el caso de la pregunta 15, lo que está cambiando es el precio. La persona va a consumir menos pollo. ¿Y cómo se le llama eso? Menor cantidad demandada. En este caso, cambio de la cantidad demandada, ¿no? Disminución específicamente. Disminución, correcto, la 15. Porque lo que está cambiando es el precio, correcto. La 16, ¿qué dices? La 16, ¿qué dices? Recibe un salario en efectivo cada fin de semana a pesar, no ha recibido ninguna gratificación. Él es un empleado, está a cargo de un empleador, tiene vínculo laboral, pero no recibe gratificaciones. ¿Y por qué no? Y él no se puede quejar porque no tiene contrato de repente, es informal. Lo que tú concluyes que por qué él no puede recibir gratificación y digamos no se puede, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no se queja? Porque no tiene ningún contrato, es informal. El informal no existe. Puedes ir a quejarte al Ministerio de Trabajo, pero te va a decir, oye, tu contrato, ¿cómo yo sé que tú formalmente estás trabajando para la empresa? Correcto. Porque si tuviera contrato, al toque va al ministerio, la empresa, el ministerio manda a su supervisor y le multa a la empresa no va a hacer, la empresa hace esto solamente con los informales, con los formales no. Caballero, sabe que van a ser supervisados por el ministerio. Correcto, deben ser informales. La 17, ¿cuál sería la respuesta de la 17? Ahí sería el número de trabajadores. Esa es una de las causas para ser informal, para que una empresa se le considere ser informal, porque tiene tan pocos trabajadores que le va a salir muy caro, no le sale cuenta formalizarse, pues, porque si se formaliza, como es una empresa familiar, le obligarías al papá a que le pague un sueldo a su hijo, ¿no? ¿Para qué voy a hacer esto? Mejor sigo siendo informal. Pero si hubiera 20, 30 personas, ya no son tus familiares, ahí sí tendrías que formalizarte. Pero no vale la pena con tan poca gente formalizarse. No vale la pena. Va a salir mucho más caro. Una de las razones las cuales porque existe tanta informalidad en negocios familiares pequeños. La 17 es la razón de por qué esa empresa es informal. La 18, a ver, ¿qué dices tú? La discriminación de primer grado es por persona. Si hubiera 1000 personas, si la empresa tuviera 1000 clientes, 1000 precios distintos. Eso no existe generalmente en la vida real. Lo que normalmente existe es la discriminación de tercer grado, que se divide el mercado en grupos, ¿no? Se divide en grupos. Los que están dispuestos a pagar en zona VIP, zona campo, los misios, zona platinum, pero al final van a recibir lo mismo, el mismo concierto, van a ver al loco de Axl Rose ahí tocando, ¿no? Así que el producto es el mismo, pero ¿por qué se cobran distintos precios? Porque hay gente, los que están en platinum, están dispuestos a pagar más, se mueren por estar cerquita al ser roce. En cambio, los otros están dispuestos a pagar menos. Se cobran distintos precios, pero al final es para ver al mismo cantante, ¿no? Es discriminación, en este caso de tercer grado. Si fuera de primer grado, si hubiera 1 millón de asistentes, 1 millón de precios, y eso es casi imposible, ¿no? Segundo grado es por si acaso es por cantidades, ahí no tiene nada que ver, ¿no? Segundo grado es por cantidades, ¿correcto? La C sería, la C, 18 la C, ¿correcto?
A ver, la 19, ¿qué dices tú? Ahí el gobierno lo que está ayudando es al agricultor, a los productores, a las empresas. Cuando el gobierno ayuda al productor para financiar sus actividades, es subvención. Si el gobierno ayudara al consumidor de esos productos, sería subsidio. Pero en este caso, si tú lees detalladamente, lo que quiere el gobierno es favorecer al productor. Profe, de repente al final eso genera que el productor produzca más y disminuyan los precios de los alimentos y el consumidor se beneficie, quizás, pero también quizás no. Por eso que ahí no está pensando el gobierno en el consumidor. Quizás lo beneficie, quizás no. Principalmente está beneficiando al agricultor. Eso es una subvención. La 19, la E de enano. Correcto. Bien, creo que seríamos los otros años. Bueno, la E. A ver, la 20. ¿Qué dice acerca de la 20? Según el BCR, la tasa de inflación se redujo. Ah, no, la tasa de inflación llegó casi al 9%, pues. Esto hace que nuestro dinero nominal, nuestro dinero en efectivo, cada vez compre menos. Es decir, que si antes con 1.500 soles comprabas una cierta cantidad de productos, ahora con 1.500 soles compras una cierta cantidad de productos, pero valorizados en 1.400. Profe, pero si tienes 1.500, ¿por qué compras cosas en 1.400? Porque los precios han subido y lo que está perjudicándose es el salario real, tu capacidad de compra por el alza de los precios. ¿Me puedo entender? La 20 sería la C, salario real, por la inflación. Tu salario nominal puede seguir siendo 1.500, pero cada vez esos 1.500 compran menos. En este caso, compra como si fuera 1.400, pero si tienes 1.000, porque los precios han subido, pues. ¿Está bien? La 21, ¿qué dices? ¿Qué dice acerca de la 21? Mira, llevarse la copia de todos los documentos que elaboró. Es decir, esos documentos se supone por el enunciado que son importantes. Estás perjudicando a la empresa, estás afectando los ingresos. De repente es un plan importante para que la empresa tenga ventas, ¿no? Es un plan importante. Es como si destruyeras una máquina, un equipo. Quizás esos documentos valen más que la misma máquina, el mismo equipo, la misma fábrica, ¿no? El mismo local. Por eso la respuesta sería, han intentado realizar acciones de sabotaje. Sabotaje es destrucción, profe, pero no han destruido nada, han destruido un simple papel, pero ese papel tiene mucho valor, pues sí, es el plan de negocios de la empresa, ¿no? Ahí están los intereses que tiene la empresa. Y de repente ni siquiera lo destruye, lo vende a la competencia, sería peor. Todo el proyecto que tenía ambicioso, que hubiese tenido mucho éxito de esta empresa, lo hace la competencia, te perjudica. Eso es peor todavía que destruir. Eso es peor y eso se considera espionaje industrial, también es un delito. Todo sabotaje es un delito, ¿correcto? Esa es la idea. Bien, seguimos.
La 22, eso es la ley de Engel. Si tienes más dinero, no es que consumas menos alimentos. Acá, por favor, la gente se confunde. Es ilógico, ¿no? Si tienes más dinero, lógicamente que consumirás más alimentos, te alimentarás mejor y de mejor calidad y más cantidad. Lo que dice Engel es el porcentaje. Si tú tenías 1.000 soles, tu familia de 4 integrantes tenían 1.000 soles al mes, más o menos 600 alimentos al mes, más o menos. 600 de 1.000, 60%. Tú tienes 10.000 soles, lógicamente que tienes más plata, consumirás más alimentos. Ahora consumirás más o menos 3.000 soles al mes en alimentos, que es bastante, 100 soles al día, durante 30 días, que dura el mes, 3.000 soles, que es bastante. Consumes más alimentos, pero 3.000 de 10.000 representa el 30%. Eso es lo que dice Angel. No es que si tienes más plata vas a consumir menos alimentos, no. Si tienes más dinero, el porcentaje va a disminuir. Antes era 60% con 1.000 soles, con 10.000 soles es solamente el 30%. Eso es lo que dice Angel, por favor, no confundir. ¿Ah? Y ahí dice, ¿no? Porcentualmente hablando. A ver, la 23. ¿Qué dices tú, la 23? Tiene que ver con las telecomunicaciones, pues hijo de arranque, nomás facilito. Tiene que ver con las telecomunicaciones. El regulador, el que defiende al consumidor en el mercado de telecomunicaciones, es OSIPTEL. Ahí sí no hay dudas. OSIPTEL. La 23, la B de bueno. A ver, la 24. Cada día necesitas más soles para comprar un dólar o al revés. Por cada dólar puedes obtener más soles. Cada vez el sol vale menos. La moneda nacional se está depreciando. Profe, ¿por qué no devaluando? Porque en el Perú, ¿qué régimen cambiario tenemos? De, de libre mercado, flotación libre, lo decide el mercado. Y cuando el mercado decide que el tipo de cambio suba, que el sol valga menos, se le llama depreciación. Pero si eso lo decide el Estado, es devaluación. En la pregunta no te dice, pero les adelanto que en el Perú tenemos un tipo de cambio libre. El mercado lo decide. Se le llama depreciación, ¿correcto? Correcto. Esa es la respuesta. Depreciación. A ver, la 25. Cuando hay problemas así, la autoridad monetaria interviene y lo que normalmente hace es aumentar las tasas de interés de referencia. Ojo, no te olvides que la inflación es un fenómeno monetario. Hay mucho dinero circulando y cuando hay más dinero circulando, la gente quiere comprar más. Pero ¿qué es lo que ocurre? La gente compra más, pero la producción tampoco se incrementa de la misma forma. Por eso que hay presiones inflacionarias. ¿Qué tiene que hacer los bancos centrales? Aumentar la tasa de interés de referencia para encarecer los créditos, para que se lleve menos dinero a la economía y así controlar el calentamiento de la economía o las presiones inflacionarias. Por eso que la 25 solamente es la uno, si no me equivoco. Solo uno, sí. Las otras no. Las otras no tienen nada que ver con el BCR. La 3 y la 4 eso lo hace el Ministerio de Economía. La 2 no tiene sentido. La uno solamente uno. Correcto. Y lo mismo viene en la pregunta siguiente, ¿no? También tiene que ver con el incremento de las tasas de interés de referencia. Son las medidas que están aplicando ahora para controlar la inflación. Es la medida que está de moda, la que más se aplica, la que más efectividad tiene, es la que más se aplica. La 26 también sería la B de bueno. Correcto. Los créditos se están encareciendo. Los créditos se están encareciendo. Porque ojo, no, creo que me olvidé decir, los bancos privados, ¿de dónde consiguen dinero para prestar? Del público, de sus ahorros y también de préstamos del BCR. Si el BCR sube su tasa de interés, eso se conoce como la tasa de interés de referencia, a los bancos les saldría más caro conseguir dinero. Y para conseguir más dinero, ¿qué harían? Estarían dispuestos a pagarle más a la gente que ahorra. Ahí está, pues, está la explicación. La 26, la B de bueno. La 27,
El tipo de cambio está bajando, dice, ¿no? El dólar está bajando. El dólar, el tipo de cambio, el precio del dólar, como cualquier precio, cambia por efectos de la oferta y la demanda. En este caso, ¿por qué bajará el precio de algo? Porque hay mucha oferta, hay muchos dólares en el país. ¿Por qué? Porque el precio del cobre está aumentando. Porque, ¿eso qué significa? Que nuestro país es exportador de cobre, pues. Le conviene que el precio del cobre suba, porque por cada tonelada de cobre va a cobrar mucho más y más dólares ingresarán a la economía. Los dólares van a aumentar y cuando algo aumenta en el mercado, su precio baja. El dólar en este caso está bajando. La D sería la respuesta a la 27. La D sería la respuesta a la 27. El aumento del precio del cobre. Porque, repito, nuestro país es exportador de cobre. Si sube el precio del cobre por cada tonelada, recibiría más dólares ingresarían al país. Y cuando hay abundancia de algo, su precio baja, en este caso el dólar. ¿Correcto? 27 la D dado. Pregunte si tienen dudas, ¿eh? A ver, ¿qué dices tú la 28? La 28. Tú eres dueño de un chifa. Tú eres dueño de un restaurante, de un chifa normal, lo que hay. Y le debes dinero a la SUNAT del Estado. Y el Estado se dice, ¿sabes qué? Como no me quieres pagar, como no tienes dinero, me quedo con tu chifa. No, eso está prohibido. Eso sería quitarte tu propiedad, atentar contra la propiedad privada. Y encima no tiene lógica, pues. Se supone que tú le debes al Estado, el Estado debe dejar de trabajar para que generes el dinero y pagarte. Te está quitando tu negocio. ¿De dónde vas a sacar dinero? Eso es ilógico. Eso sería confiscatorio. Y uno de los principios tributarios es que eso no debe ocurrir. Principio de no confiscatoriedad. El Estado debe buscar otros mecanismos para cobrarte el dinero, pero no quitarte tu propiedad. Y encima tu propiedad que va a permitir que el contribuyente genere ingresos, tu negocio, eso es ilógico. Eso sería confiscatorio. Los tributos deben ser lo contrario, no confiscatorio. Hay que buscar las medidas para cobrar tributos sin quitarle la propiedad a los contribuyentes. ¿Me entiendes? 28 la vida es buena. 29. Ya, si tú compras cualquier cosa, pagas IGB, por eso se llama general de las ventas. Si tú compras bienes suntuarios como combustibles, cigarros, licores, pagas selectivo al consumo. Y la pregunta habla de combustibles. Sería la C, selectivo al consumo. Y si tú compras bienes importados, ya pagarías aranceles, ¿no? Pero la pregunta gira en torno a combustibles, selectivo al consumo. Por eso que cuando tú compras combustible pagas dos impuestos, general a las ventas por el hecho de comprar cualquier cosa y aparte el selectivo al consumo por comprar combustibles específicamente. Por todos lados no quieren sacar plata. 29 la C, selectivo al consumo. La 30, ¿qué dices tú? Ahí sería la A, pues. El Perú tiene una ventaja competitiva frente a Estados Unidos, Brasil y China, ¿no? Y una de las ventajas que le permite competir es el gran clima que tiene, hijo. En el Perú hay zonas donde todo el año hace calor. Ya quisiera China tener 12 meses de calor. Ya quisiera Estados Unidos tener zonas, aunque ahí hay unas zonas que sí tienen 12 horas, 12 meses de calor. Y el Perú los tiene, ¿no? En Ica, en la selva, en general todo el año de calor. Por eso que en esos días tenemos la ventaja de producir esas cosas como espárragos, alcachofas, etcétera, ¿no? Nos sale mucho más barato. Tenemos esa ventaja de reducir costos porque los espárragos, por ejemplo, productos que les encanta bastante a los gringos, se tienen que producir en climas cálidos. En invierno ellos no pueden producir, les saldría muy costoso. Y esa es la ventaja que tiene el Perú, que los puede producir en cualquier fecha del año. Ventaja competitiva frente a estos países mencionados. La A sería. La 31. ¿Quién promueve el desarrollo sostenible en el mundo? El Banco Mundial. El Grupo Banco Mundial es el que promueve el desarrollo en el mundo. Y uno de esos pilares es el desarrollo sostenible, que tiene que ver con el medio ambiente. Que tiene que ver con el medio ambiente. A ver, la 32. Mira, pues,
una cámara de última generación, ¿no? Que tiene movimiento automático, es decir, se mueve sola, de acuerdo a tu perfil. Si tú te vas para acá, para allá, te vas a la derecha, si tu cara se mueve a la derecha, si bajas, si te agachas, la cámara te sigue. Correcto, no es necesario que tú muevas la cámara, ella misma se mueve. Es un producto nuevo, sustancialmente mejora a los demás y va a mejorar las relaciones que tienen con los trabajadores para que los trabajadores se sientan más cómodos. Cuando tiene que ver la innovación con recursos humanos, mejorar las relaciones con trabajadores es organizacional. Esa cámara sirve como innovación del producto, es un producto nuevo, pero también le va a servir a la empresa para mejorar los recursos humanos, el trato con sus trabajadores, porque muchos jefes quieren reunirse con su gente físicamente. Yo te quiero ver directamente, pero esa cámara es como si estuviera físicamente para que el muchacho no esté viajando con el trapo, con las indicaciones. Innovación organizacional, 32 la A. 33 son los derechos especiales de giro, si no me equivoco. Sí, los derechos especiales de giro. Todo país que se quiere inscribir en el FMI tiene que pagar una cuota y esa cuota está representada en derechos especiales de giro, ¿correcto? Es el activo financiero respaldado por el FMI, la ESRI. 34. Ya, esta pregunta parece parece una pregunta de razonamiento verbal. Eventos, acá en las primeras líneas está la respuesta, han provocado retroceso de desarrollo y hay incertidumbre. Incertidumbre, por si acaso, es algo que tú no sabes que va a ocurrir, ¿ah? ¿Quién se iba a en el 2019, quién se iba a imaginar? Ni los más grandes especialistas, ni los más grandes economistas se imaginaron que en el ciclo, en el año 2020 iba a empezar la pandemia. Incertidumbre, cosas que no sabes qué va a pasar, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Los nuevos tipos de incertidumbre que hacen que la gente tenga más miedo al futuro, la D de edad. La 35, el tiempo nos ganó. Mm, si tiene flujos de caja positivos, vamos, eso significa que a la empresa le está yendo bien o le está yendo mal. Le está yendo muy bien. ¿Qué dices tú? ¿Le tendrá más o menos respaldo para pedirse prestado? Más respaldo. ¿Y eso qué significa? Menores tasas de interés. Los créditos le van a salir más barato porque la empresa tiene un flujo de caja positivo, tiene un gran respaldo. Le va bien a la empresa. Y cuando le va bien, a los bancos le prestan a menores tasas de interés porque la tasa de interés depende del riesgo. Si una empresa le va mal, esa empresa para el banco representa mucho riesgo. ¿Cómo cubre ese riesgo? Cobrándole una mayor tasa de interés. Pero si la empresa le va bien, el riesgo es menor y le cobra una menor tasa de interés. La SL. La 36. Fijable, pues lo que surge como una necesidad se convierte en un hábito, en una costumbre, ¿no? El celular es parte de nuestra vida. El celular y el Internet surgió como una necesidad y ya se ha convertido en la actualidad en parte de nuestra vida. 36 es fijable. Se convierte en un hábito, en una costumbre, en parte de nuestra vida. ¿Ustedes se imaginan un mundo sin celulares e Internet? Ya no, porque ya hay dinero para quedarse, ¿no? El gobierno con un tipo de cambio fijo. ¿Quién establece el tipo de cambio? El gobierno. Decide disminuir el valor de la moneda local, devaluación, pues. ¿Por qué no depreciación? Porque lo está decidiendo. ¿Te acuerdas de la pregunta anterior? En la pregunta anterior lo decide el mercado. En este caso lo está decidiendo el Estado. 37 la devaluación. 38. 38 sería una devaluación, ¿no? Porque no hay depreciación. Sería depreciación, pero no hay. Devaluación sería. 39 sería la B de bueno, por favor apunten. 38 la C, 39 la B de bueno y la 40 sería la E de enano. La 40 sería la de... Listo, muchachos. Éxitos en todo lo que hacen. Hasta pronto. Gracias. Hasta la próxima. Cuídense. Éxitos a todos. Hasta luego. Hasta luego.